Tema muy importante: cómo leer, meditar, orar y aplicar la palabra de Dios. Es decir, la Biblia, bueno, no podemos agotar la palabra de Dios con la Biblia, pero la Biblia es palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, como ya sabemos, es un concepto mucho más amplio que la sola Biblia. Para nosotros los católicos, para quienes no son católicos, pues la Sagrada Escritura o Biblia agota la palabra de Dios, no, para nosotros no. Entonces, vamos a ver un método muy antiguo de la Iglesia Católica acerca de cómo leer, meditar, orar y aplicar la Biblia. Como ven, son 4 pasos, ¿no? Primero, leer. Segundo, meditar. Tercero, orar. Y 4, aplicar lo leído en la palabra de Dios. Muy bien, entonces, este método, como les decía, se llama Lectio Divina. Es 2 palabras en latín, que significa lección divina, o sea, una lección que nos da Dios, Dios que nos enseña algo con su palabra. Entonces vemos aquí el concepto de Jesús maestro, Jesús que nos enseña, Dios que nos está enseñando, pero especialmente a Jesús, que es el gran maestro. Entonces vamos a iniciar con estos 4 pasos. El primer paso se llama lectio, o sea, la lección, y tiene que ver con la palabra lectura. Obviamente la palabra lectura viene de lectio, que significa leer. Y lo que vamos a centrarnos acá es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Por ahora no nos interesa el mensaje que da el texto, el anuncio, la enseñanza, todavía no. Hasta ahora queremos comprender qué dice el texto. Esto es muy importante. Aprender a centrarse en esto es fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que es necesario escoger qué vamos a leer. Si vamos a leer en forma consecutiva la palabra de Dios, es decir, vamos a tomarla desde el inicio hasta el final, o por ejemplo, si vamos a leer un texto del Nuevo Testamento, vamos a leer el Nuevo Testamento. Entonces empezar desde Mateo, después Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, las cartas, etc. O si por el contrario, lo único que vamos a hacer es leer algún texto al azar, que no se los recomiendo tanto, o más bien lo que sí les recomiendo, aunque también la lectura consecutiva de la palabra de Dios es muy provechosa, yo les recomiendo más hacer las lecturas que nos da todos los días la liturgia de la Iglesia Católica. Pero si el que me está viendo no es católico, no quiere hacer esa lectura o no tiene esa información, bueno, puede tomar, le recomiendo que empiece el Evangelio, el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo, capítulo 1, se lo lea hasta el final del Apocalipsis. Luego puede ir al Antiguo Testamento, empezar a leer desde el libro primero, desde el capítulo 1 del Génesis. Terminado el Antiguo Testamento, vuélvase a leer el Nuevo Testamento. Y verá que la lectura inicial del Nuevo Testamento le va a servir para que cuando lea el Antiguo Testamento encuentre luces que le van como brillando. Usted va leyendo el Antiguo Testamento y como ya se leyó el Nuevo, inmediatamente va cayendo en cuenta de las cosas. Por ejemplo, las profecías acerca de Jesús, claro, ya las identifica. Pero si usted lee primero el Antiguo Testamento y luego el Nuevo, no sucede tanto al revés. Es más difícil. Para mí, por lo menos en mi concepto, mi experiencia me dice que es mejor mirar la profecía ya cumplida y luego mirar el anuncio. Además que en el Nuevo Testamento ya te dicen cuál era la profecía que iba a aparecer. Entonces es muy interesante. Te va a ayudar mucho, primero leer el Nuevo Testamento y después el Antiguo. A mí por lo menos me ha servido y lo recomiendo este método. Y luego volver a releer el Nuevo Testamento te ayuda a comprender todo lo que no comprendiste, todo lo que no te había quedado tan claro en la primera lectura. Entonces, nos fijamos en qué dice el texto. Lo primero es escoger qué voy a leer. Trata de escoger siempre textos cortos. No cojas capítulos completos, a menos que sean muy cortos, lecturas extensas, sino una idea completa. La mayoría de las Biblias vienen los capítulos divididos como por temas. Cada uno de los traductores va seleccionando
esos grupos de ideas o de enseñanzas con unos títulos. En las Biblias católicas muchas veces, sobre todo en las ediciones modernas, esos títulos vienen en rojo para decir que son información, que no son parte de la palabra de Dios. En las Biblias católicas también encuentras al final o abajo notas explicativas. En las Biblias evangélicas no, porque para los protestantes la Biblia se entiende por sí misma, no necesita explicación. Para nosotros los católicos es necesaria la interpretación, y la correcta interpretación nosotros entendemos que la tiene la Iglesia Católica. Y entonces esas notas te van explicando, por ejemplo te van diciendo que hay otro texto paralelo que tú puedes leer y que te ayuda a completar la información que no hay en ese texto, ¿no? Si tú ves los textos del nacimiento de Jesús, como ya lo hicimos en algún video, vas a ver que hay un texto que no te dice de dónde, de los lugares exactos, y otro texto sí, otro evangelio. Te dan distintos detalles, en uno aparecen los Reyes Magos, en el otro no. En el bautismo de Jesús en un sitio te dice de dónde venía Jesús, en otro no. Hay varias diferencias, entonces se complementan y te ayudan a ver más el panorama mucho más amplio. También en las notas explicativas a veces te dice qué significan algunos conceptos, algunos términos, ¿no? Un ejemplo sencillo. Dice Jesús: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y cuando habla de camello está hablando de un término técnico, que es una cuerda muy gruesa que se usa para amarrar barcos. Lógico, una cuerda gruesa no puede entrar por el ojo de una aguja, pero tiene sentido tratar de pasar una cuerda por el ojo de una aguja y no un camello, un animal con dos jorobas. ¿Para qué vas a pasar un camello por el ojo de una aguja? No tiene ningún sentido. En cambio, tratar de pasar una cuerda sí, porque se asemeja más al hilo, pero obviamente no cabe por lo gruesa. Ahora sí, ya se entiende mucho más el mensaje, ¿ves? Entonces, tienes que fijarte en qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Esto es fundamental. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces, recuerden lo que nos enseñaron en el colegio. Yo recuerdo que a mí me hicieron hacer muchos trabajos. En las clases de español me ponían, y literatura, lo hacían uno leerse unos libros y después tenía que hacer, ya ni me acuerdo cómo se llama eso, pero una comprensión de lectura, una cosa así, un trabajo donde uno tenía que decir, bueno, ¿cómo era? Algo literario, no me acuerdo. Entonces tenía uno que decir, bueno, estos tiene tantos personajes, el relato se ubica en tal época, el relato habla la historia, entonces uno hacía un resumen que decía la historia acerca de un poquito los diálogos, algunos diálogos importantes, ideas principales, ideas secundarias, análisis literario me parece que se llamaba eso, ¿no? Entonces, ideas principales, ideas secundarias, personajes principales, personajes secundarios, cuántos eran, en dónde quedaba, cuál era la época, el contexto, todo eso es fundamental, es muy importante y te ayuda a hacer ese análisis literario, te va a ayudar a entender qué dice el texto, que eso es fundamental, qué dice el texto. Ahorita, en este momento, en esta etapa, no nos interesa la interpretación, no nos interesa el mensaje, solamente nos interesa ir a leer y descubrir lo que dice el texto, lo que dice, ¿qué dice ahí? Ahí dice que el Espíritu Santo tal cosa, ahí dice que Jesús dijo esto, ahí dice que Jesús hizo este milagro, ahí dice que Jesús nació, que Jesús se bautizó, que Juan lo sumergió en el Jordán, que a Juan le cortaron la cabeza, que Jesús resucitó, que Jesús murió, que Jesús sufrió, que Jesús habló con su mamá, que Jesús hizo esto o aquello. Eso es lo que dice, eso es lo que yo voy a leer en este primer punto. Una vez tengo bien claro la lección, qué es lo que dice el texto, inclusive te recomiendo siempre leer varias veces con atención. La primera vez una lectura normalita, sencilla, después una lectura más atenta, una lectura bien atenta, tratando de encontrar, buscando lo que te interesa, personajes, ubicación, tiempo, lugar,
diálogos, ideas principales, ideas secundarias, todo esto, vamos a pasar a la segunda etapa. Ya cuando está clarísimo qué dice el texto. No pases muy rápido. La gente a veces, no, ya entendí, ya entendí. No. Para, léelo con calma varias veces, que tengas una comprensión clara incluso de los detalles más pequeños, que pueden ser los más importantes. El segundo paso, entonces, se llama meditatio en latín, que obviamente significa meditación. Recuerda los pasos que dimos al principio, son estos mismos, ¿no? Leer, meditar, orar y aplicar la palabra de Dios. Entonces, meditar significa aplicarte a ti mismo, saber qué me dice el texto a mí. Vale la redundancia decir a mí, ¿no? Es reflexivo esto. Ahora, ¿qué me dice el texto? Reflexivo es cuando haces una acción sobre ti mismo. Peinarte. No es lo mismo peinar que peinarte. Peinar puede ser peinar una persona, peinar un niño, un anciano, peinar otra cosa, peinar el perro, peinar el caballo, la crin del caballo. Pero otra cosa es peinarme. Eso ya es reflexivo. Entonces, lo que me dice el texto. Este texto a mí, ¿qué me dice? A cada persona le tiene que decir algo distinto. Vamos a poner un ejemplo. Me leo yo, sacerdote, ya, digamos, ya una persona muy adulta, pues, me leo el texto del Ángelus, o sea, del anuncio del ángel Gabriel a María. Y se lee el mismo texto una muchacha adolescente, enamorada, que tiene su novio, se piensa casar algún día y tiene 13, 14 años. Es decir, la misma edad de la Virgen María. Pues ella se va a ver reflejada en María de una manera distinta como me puedo ver yo. A mí lo que más me va a llamar la atención va a ser algo distinto de lo que le llama la atención a la niña de 13, 14 años. Si este mismo texto lo está leyendo una mujer anciana que alguna vez tuvo un hijo que para ella fue muy especial y que lo tuvo que criar sola o bueno, alguna circunstancia, le va a decir otra cosa. Si lo lee un señor por allá que ha vivido unas experiencias, digamos, de mucho trabajo, etcétera, le va a decir otra cosa. A un policía, a un militar, a una persona que, por ejemplo, una mujer que nunca pudo tener hijos, le va a decir otra cosa. A un niño, una niña enferma que tiene una enfermedad terminal, le va a decir otra cosa. A cada persona le va a decir algo diferente, ¿no? Alguien que siente la vocación a la vida religiosa, consagrada, le va a decir otra cosa. Entonces, aquí lo importante es qué me dice a mí, qué me dice el texto. Esto para mi vida, para mí, ¿qué me dice? No me interesa tanto la interpretación. La interpretación es otro tema, y eso es de la iglesia. Que aquí la enseñanza es esta, eso es otro tema. Aquí es qué me dice a mí, qué me dice a mí. Entonces, vamos a mirar un poco esto que se llama el tercer punto. Después de que ya sé qué me dijo el texto, ahora paso a oratio, que significa oración. Y entonces aquí es lo que yo le digo a Dios. ¿Qué le contesto a Dios después de que me habló con su palabra? Después de que me dijo lo que me iba a decir, después de que me habló directo al corazón, me tocó el alma, me dijo algo hermoso, me llenó mi corazón, o me regañó, me jaló las orejas, me hizo caer en cuenta de mi pecado, me hizo arrepentirme, me motivó a la conversión, o me hizo reflexionar, o me hizo caer en cuenta, o me dio una idea buena. ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Cómo le contesto? Y la oración de cada uno va a ser diferente. La oración de la niña de 12, 13 años va a ser distinta a la mía, ya de la edad que tengo, y va a ser diferente de la señora anciana, y va a ser diferente del niño, va a ser diferente del joven, va a ser diferente del señor indiferente o lo que sea, que de pronto este texto le tocó un poco el alma. De cualquiera
cualquier persona que lea, haya hecho la meditatio, puede hacer una oración muy buena. Puede hoy, ahora hablar con Jesús, hablar con Dios, decirle, mira, de lo que acabé de leer, pues pienso esto, siento esto. Sobre todo es muy importante compartir con el Señor en la oración. Hay un punto que no puse acá porque realmente no hace parte de la lección, pero que a mí me gustaría mucho añadírselo. Realmente hay gente que se lo añade, especialmente los jesuitas, San Ignacio. Ahí hay un método, algo muy interesante, que se llama la contemplación, que consiste en mirar este texto, imaginárselo, visualizarlo. De ahí viene mucho el uso que usemos también los católicos de las imágenes, ¿no? De poder visualizar algo, estar orando delante de algo visible. Y claro, muchos confunden eso con que estamos adorando la imagen o que le estamos orando a la imagen. Pues no sé si alguno lo haga, pero el que lo haga, pues no, obviamente no, no es lo más correcto. Lo que hay sí es que orar visualizando. Si uno se arrodilla delante de una imagen a orar, no es a orarle a la imagen, es a orarle a Dios visualizando la imagen y dejando que esta imagen me produzca unos sentimientos. Eso se llama la contemplación, la contemplación. Es un método que se llama la contemplación. Lo puedes hacer también con una estampa, con unas imágenes que pasan por una pantalla, o lo puedes usar con la imaginación, imaginándote el texto. Hay muchos textos bíblicos que han sido pintados y se han hecho obras hermosas de arte precisamente para hacer la meditación, la contemplación, es decir, para que uno la pueda ir viendo, imaginando, comprendiendo un poco lo que pasó. Ayuda mucho, por ejemplo, San Ignacio se pegaba unos viajes a Jerusalén desde Italia, que eso es lejísimos, para ir a mirar un detalle de un sitio santo, que le quedaba en su mente. No existía la fotografía, o por lo menos, no sé si tenía esa oportunidad, creo que no. Y entonces, no, estoy seguro que no. Pero sí por lo menos la fotografía mental, es decir, ver y aprenderse esa imagen, guardarla en la memoria y utilizarla para contemplar, para quedarse mirando y dejar que eso te produzca unos sentimientos, dejar sentir. Eso se puede hacer. Y de la contemplación, pues viene la oración, de la meditación y la contemplación viene la oración. Sale esa oración desde el profundo del alma, donde yo le voy diciendo a Jesús, le voy diciendo a Dios lo que me ha inspirado esta palabra, lo que yo le quiero contestar. A veces algunos dicen que hay que hacer compromisos, está bien, si usted quiere hacer un compromiso, hágalo. Eso surgirá en cada ocasión de una manera diferente. Por ejemplo, hacer un compromiso con Jesús, me comprometo a... Hay padres, por ejemplo, que por televisión, hay un padre para aquí en Colombia que a veces pone tareas por televisión o en Twitter. Hoy haz esto y la gente lo hace, eso está bien, ayuda. Eso sale de la oración. Entonces, ¿qué me comprometo yo con Jesús? O a veces esa oración es una oración de perdón, de acción de gracias, de alabanza, de adoración. Termino adorando a Dios, termino contemplando y adorando al mismo tiempo, y eso ya es oración. La oración es muy importante porque esa oración me comunica con Dios. Entonces la palabra dejó de ser un texto o una letra ahí escrita sobre un libro o sobre una pantalla, porque hoy en día pues la Biblia se lee más en las pantallas que en los libros, o que la escuché también y la convierto en oración. Se vuelve oración, se vuelve diálogo con el Señor. Y ahora vamos al cuarto punto. Tenía la tentación de decir es lo más importante, no, todos son igual de importantes. La verdad es un conjunto, pero obviamente pues la palabra hay que hacer la vida, ¿no? Es muy importante hacer la vida, pero no siempre todas las veces se va a poder. A ver, una persona que ya está con muchos años en una silla de ruedas o en una cama, pues no siempre va a poder poner en práctica toda la palabra. Hay cosas que ya las puso en práctica durante su vida, hay cosas que ya fueron, pero siempre habrá algo que se puede hacer. Muchas veces, no siempre la palabra termina en acción.
en vida, ¿no? Escribí varias veces la frase debajo de acción, aplicar, poner en práctica. Al final me decidí por el verbo vivir. Vivo la palabra. Pero el sentido tiene que ver con todo eso. La acción, es decir, la palabra que se vuelve vida en mí a través de la acción. Hay muchos textos, la mayoría de las enseñanzas de Jesús, y no todas, las podemos practicar. Y casi todos y casi que completas, ¿no? Casi que en todo momento. Pero pues hay unas que no aplican a la ocasión o al momento en que estoy viviendo de mi vida. Pero las tengo presentes para vivirla cuando llegue la situación. Por ejemplo, Jesús me invita a perdonar, pero pues no todos los días tengo que perdonar, porque no todos los días hay a quien perdonar. Todos los días sí puedo hacer caridad, eso sí. No todos los días puedo, pero sí debo. Por lo menos, si no caridad física, de regalar, de dar algo material, por lo menos sí una sonrisa, un poco de tiempo para alguien, una llamadita, bueno, muchas cosas que puedo hacer con la caridad. A veces puedo hacer muy pequeñas caridades, a veces puedo hacer caridad en grande. La palabra de Dios me va a motivar. A veces la acción es más oración también. Hay veces que la palabra de Dios la acción que me sugiere la palabra de Dios es otra vez orar. Más oración fuera de la oración que estoy haciendo en el momento de la lección divina. La palabra de Dios me va llevando a muchas acciones concretas en mi vida. Hay veces que me dice, vende lo que tienes, y entonces claro, me pongo a mirar que estoy acumulando un montón de cosas que no necesito y que no uso. Puede que algún día más adelante, pero no, veo que no las voy a usar más o que no las necesito en este momento, que pudieran ser más útiles para otra persona. Bueno, hágale, venda lo que tiene. Tantas cosas que el Señor nos va diciendo, que de verdad nos van iluminando la vida, porque la palabra de Dios es para eso, para poner en práctica. A algunos les dice cásate, a otros nos dice ordénate sacerdote. A veces la palabra de Dios se vuelve vocación también, o nos hace encontrar la vocación, nos ilumina la vocación, o métete de monjita, o perdona a tu esposo, acuérdate que tú estás casado, vuelve con él, o vuelve con ella, recompón tu hogar, reconstrúyelo, revívelo, reanímalo, fortalécelo. Son tantas cosas que realmente ayudan y son bellas, que están allí en esta palabra, que te inspiran para que tu vida sea diferente. Son los 4 pasos de esto que se llama Lección Divina, y yo te recomiendo que de aquí en adelante, mientras vamos siguiendo este curso bíblico, donde vamos viendo los textos, pues después de que terminas de ver el video y de seguir el curso, te pongas a hacer Lección Divina. Te decía que los textos se pueden seleccionar o de una lectura consecutiva de la palabra de Dios o de la liturgia si eres católico, que pues si eres católico te recomiendo que lo hagas, porque además de leer vas a poderlo celebrar. Si eres católico, vas por ejemplo a la misa después de haber hecho Lección Divina, donde ya la lectura, la palabra de Dios ya la asimilaste, ya la leíste, la meditaste, la oraste y ya estás listo para ponerla en acción, y vas a celebrarla con tus hermanos en la Eucaristía. ¡Ah! ¡Qué mejor! Y además puedes hacer, por ejemplo, la lección del próximo domingo, la misa. Y si vas a misa todos los días, mejor. Pero si vas solo los domingos, pues por lo menos ya vas con la palabra de Dios puesta. Cuando te la proclamen allá, te va a sonar como música en tus oídos. Y cuando el sacerdote te la interprete, te la explique, te la predique, después de lo que tú has hecho también, tu meditación, vas a encontrar luces nuevas, eso te va a saber diferente, eso va a ser muy bello, te va a ayudar mucho. Y sobre todo te va a ayudar a encontrar el acción, cómo ponerla en práctica. Además que a veces los sacerdotes ponen ejemplos de cómo poner en práctica la palabra. Yo trato de poner de vez en cuando, no siempre se puede, pero muchas veces sí pongo ejemplos de cómo vivir la palabra. Sugiero, doy opciones. Cada sacerdote pues tiene su método. A mí me gustaría mucho que todos los sacerdotes tuviéramos en cuenta este método para la predicación, pues si uno supiera que la gente hace Lección Divina, claro,
uno predicaría en coherencia con la lección divina, es decir, haría referencia a qué dice el texto, que me doy testimonio de lo que ese texto ha hecho en mi vida como sacerdote. Sugiero que oremos diciéndole a Dios algo que pudiéramos poner en nuestra oración acerca de lo que el texto nos dice, y luego tratar de dar ejemplos de cómo poner en práctica esta palabra. Eso puede ser un esquema muy bonito de cómo hacer una buena homilía, una buena predicación. Bueno, queridos hermanos, los dejo para que ustedes se vayan a poner en práctica la lección divina. Les pongo de tarea hoy hacerlo con un texto que me parece muy interesante, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Ahí hay varias parábolas. Escojan la que quieran. No les voy a decir una. A mí me gusta escoger casi siempre la del hijo pródigo, o el Padre misericordioso, como quieran llamarlo. Pero cualquiera de las que escojan allí, me parece que va a ser un buen comienzo para hacer este ejercicio por primera vez, que se llama la lección divina. Entonces, queridos hermanos, que Dios los bendiga y los acompañe siempre.